Buenas noches. O tardes. Imagínate que estás en 1949, en una tranquila ciudad de Estados Unidos, cuando comienzan a correr rumores inquietantes sobre un joven que supuestamente está poseído por una fuerza demoníaca. Este caso no solo marcaría la historia de los exorcismos en el país, sino que se convertiría en la inspiración para uno de los relatos de horror más icónicos de todos los tiempos, El Exorcista. Hoy exploraremos el caso real detrás de esa famosa película, el caso de Roland Doe. Nuestra historia comienza con Roland, un niño de 14 años, cuyo nombre real ha sido cambiado para proteger su identidad. Roland nació en 1935 en una familia de origen alemán, de clase media y con profundas creencias religiosas. Era un niño introvertido y solitario que pasaba la mayor parte de su tiempo con su familia, especialmente con su tía Harriet, quien sería una figura central en el caso. Harriet era espiritista y le enseñó a Roland a usar la Ouija, una herramienta que, según sus creencias, servía para comunicarse con los espíritus. Roland, curioso y abierto a la idea de explorar este juego, comenzó a pasar horas interactuando con la tabla. Harriet murió de manera inesperada y a partir de su muerte, Roland comenzó a experimentar fenómenos extraños en su casa. Al principio, pensaron que era solo una coincidencia, quizás el dolor y la tristeza de Roland por la pérdida de su querida tía lo hacía imaginar cosas. Pero pronto los eventos volvieron demasiado intensos como para ser ignorados. Golpes secos comenzaban a escucharse en las paredes de su habitación por las noches, e incluso en ocasiones, objetos personales de la familia aparecían fuera de lugar o caían sin explicación. ¿Podría ser la presencia de Harriet intentando comunicarse con él? O algo mucho más oscuro, la familia Doe estaba cada vez más preocupada. Al principio intentaron racionalizar lo que ocurría, pero a medida que los fenómenos aumentaban, también crecía su desconcierto. Roland confesó que había estado usando la Ouija con frecuencia para tratar de hablar con su tía Harriet después de su muerte, lo que sembró la duda en la familia. Había Roland, sin saberlo, invocado una presencia sobrenatural. Los sucesos inquietantes comenzaron a intensificarse alrededor de Roland. Según testigos, los fenómenos se centraban en él de manera cada vez más violenta. Los objetos no solo se movían, ahora, llegaban a volar por la habitación. Los muebles temblaban cuando Roland estaba cerca, y algunos hasta parecían deslizarse hacia él. Para los padres de Roland, esto era aterrador, ya que la intensidad y la frecuencia de los fenómenos eran cada vez mayores, pero lo que realmente empezó a asustar a la familia fue el comportamiento de Roland. Empezó a entrar en lo que parecían ser trances profundos, en los que hablaba en un idioma desconocido, una lengua que nadie en su familia podía identificar. Se retorcía en posiciones antinaturales y, en esos momentos, sus padres aseguraban que podían ver un cambio en su expresión. Era como si no fuera él, como si algo más estuviera usando su cuerpo. A veces gritaba con una voz gutural y profunda, totalmente opuesta a la de un niño de 14 años. Desesperados, los padres de Roland llevaron a su hijo a varios médicos y psiquiatras, esperando encontrar una explicación racional. Los doctores sospechaban que Roland podía estar sufriendo de algún tipo de trastorno mental, quizás esquizofrenia o una forma de epilepsia del lóbulo temporal, la cual podía causar comportamientos extraños y alucinaciones. Sin embargo, después de varias pruebas, ninguno de los especialistas pudo encontrar una explicación satisfactoria para los síntomas de Roland. Era como si todos los diagnósticos posibles fallaran. Con el tiempo, la familia, sin respuestas médicas, decidió buscar ayuda en la religión. Consultaron con su reverendo familiar, quien, después de escuchar el relato de los sucesos, sugirió que buscaran a un sacerdote católico, ya que solo la Iglesia Católica podía realizar exorcismos formales. Con esta recomendación, los dos se dirigieron a Washington, D.C., donde conocieron al padre Edward Hughes, un sacerdote que inicialmente era escéptico al escuchar la magnitud de los eventos. Aceptó realizar una observación preliminar. El padre Hughes comenzó su primer intento de exorcismo en una iglesia en Washington, D.C. Durante esta sesión,
Roland fue llevado a una pequeña sala y atado a una cama como precaución, debido a su comportamiento violento. Según los registros, a medida que el sacerdote Hughes comenzó a recitar las oraciones de exorcismo, Roland empezó a gritar y a retorcerse violentamente. Pero esto no fue lo más aterrador. En un momento, Roland, atado a la cama, consiguió romper las correas con una fuerza sobrenatural. Logró zafarse y atacó al padre Hughes, hiriéndolo en un brazo. Tras el incidente, el padre Hughes quedó aterrorizado y abandonó el exorcismo, convencido de que lo que estaba enfrentando no era una simple enfermedad. Para los padres de Roland, este episodio fue una señal de que su hijo estaba en grave peligro. La familia decidió trasladarse a San Luis, Missouri, donde vivían algunos parientes y donde esperaban recibir el apoyo de otros sacerdotes. En San Luis, contactaron a los sacerdotes Walter Ayoran y Raymond Bishop. Estos hombres, después de investigar el caso y de obtener el permiso de la iglesia, aceptaron realizar el exorcismo formal en Roland. Este segundo exorcismo sería mucho más intenso y extenso que el anterior. Se llevaron a cabo numerosas sesiones en las instalaciones de la Universidad Jesuita de St. Louis y en la casa de unos familiares. Durante estas sesiones, Roland mostró signos cada vez más escalofriantes de posesión. En algunos momentos, su cuerpo parecía retorcerse de formas que desafiaban la anatomía humana. Se decía que durante las oraciones, Roland reaccionaba violentamente cada vez que oía palabras religiosas, especialmente el nombre de Cristo. Los fenómenos iban más allá de lo físico. En algunas ocasiones, marcas y rasguños aparecían en la piel de Roland mientras estaba en trance. Los testigos afirmaron que algunas de estas marcas formaban palabras, como infierno y demonio, y parecían ser causadas por una fuerza invisible. Los sacerdotes que realizaban el exorcismo también describieron episodios en los que Roland parecía tener conocimiento de cosas que no debería saber. A veces mencionaba detalles sobre la vida personal de los sacerdotes, cosas que no habían compartido con nadie. Además, en estos trances, Roland hablaba en latín, un idioma que nunca había estudiado ni escuchado antes. El joven también mostraba un rechazo extremo a los crucifijos y a cualquier símbolo religioso. Los sacerdotes decían que cuando estos objetos eran colocados cerca de él, reaccionaba de manera violenta, gritando con una fuerza inhumana y tratando de escapar de cualquier manera. Después de semanas de rituales exorcistas y de sesiones agotadoras, los sacerdotes llegaron a lo que sería la última sesión. Fue en esta ocasión cuando, según los registros, Roland gritó que el demonio había sido expulsado de su cuerpo. Los sacerdotes describieron que en ese momento sintieron un cambio en el ambiente, como si una presencia oscura hubiera abandonado la habitación. Después de este último exorcismo, Roland pareció volver a la normalidad. Se convirtió en un hombre reservado, y nunca habló públicamente sobre los eventos que vivió en su juventud. El caso de Roland Doe permanecería en la historia como uno de los relatos más estremecedores de una supuesta posesión demoníaca de Estados Unidos. ¿Fue realmente Roland Doe víctima de una posesión demoníaca? ¿O se trató de un caso complejo de enfermedades mentales, combinado con una serie de creencias y supersticiones que desencadenaron un fenómeno colectivo? Sea como sea, este caso es el que inspiró la película El Exorcista, una película que impactó al mundo del cine. Es un recordatorio de lo aterrador que puede ser lo desconocido. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante historia. Si te ha interesado, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Buenas noches. O tardes.